Hola, muy buenas tardes amigos de Estampas Futboleras de Chihuahua. Muy contento, muy feliz de estar nuevamente con ustedes y de que nos estén acompañando esta tarde porque tengo una estampa futbolera de lujo. Un tremendo deportista en todo el ámbito deportivo, pero con una historia muy brillante en el fútbol local, en las ligas locales y en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y aparte, un tremendo cronista deportivo. Vamos a ver qué le aprendemos. Esta es una producción de Red Knot para Estampas Futboleras de Chihuahua y es traído a todos ustedes por el Bombero Sport, su tienda de uniformes y artículos deportivos. En un momento, ¡comenzamos! Vámonos rápidos a presentar a la estampa futbolera del día de hoy, que es Celso García Rojas, mejor conocido como La Cobra. Bienvenido, Celso. Muchas gracias, mi tanque. Pues un gusto, un privilegio que me hayas invitado. La verdad es que, pues ahora sí que a lo largo de la semana, por ahí tu hijo estuvo haciendo promociones y pues la verdad es que es un honor, pues es un gusto porque al final del camino no es lo que fuiste como jugador, si fuiste bueno, si fuiste malo, si fuiste regular, es las experiencias, ¿no?, que te quedan en el deporte que practicaste, porque pues igualmente hemos practicado algunos deportes, pero el fútbol pues de alguna manera nos abrió la puerta para muchas cosas. Entonces pues un espacio como estos, pues no cualquiera los tiene, ¿verdad? Yo creo que hay una carrera detrás que pues te da la oportunidad de poder, pues de poder tener este tipo de oportunidades de platicar con la gente tus experiencias, ¿no?, tus vivencias. Claro, y de hace mucho hubiera querido tenerte ya sentado ahí ¿cómo se llama? En el sillón de los acusados. En muchas pláticas, en muchas anécdotas ha salido tu nombre aquí a relucir, pero yo pensaba que no estabas aquí en la ciudad de Chihuahua, entonces por eso no se ha dado la ocasión, y lo bueno es que tuvimos comunicación y pues aquí estás. Sí, fíjate que yo he seguido tu programa y me ha tocado ver algunos. El último fue Adán, el último que vi en programa. Bueno, a Suani también. Esteban, al Brujito, a Julio, algunos me ha tocado y la verdad me da mucho gusto verlos, ¿verdad?, platicar sus anécdotas. Muchos coincidimos en las mismas, ¿no? Porque pues anduvimos en los mismos equipos, anduvimos en los mismos torneos, a lo mejor nos tocaron las mismas experiencias, pero pues esto es muy padre porque hay mucha diversidad, y depende a veces de los conductores, cómo es el conductor, cómo es su manera de conducir, cómo es el invitado, si es muy serio, si es muy hablantín, como yo, por ejemplo. Entonces, depende mucho de eso, ¿verdad? Y eso es lo bonito de los medios, ¿verdad? Que hay mucha variedad, mucha diversidad y es lo que a la gente le gusta. A la gente le gusta que haya diversidad, porque puede haber conductores muy buenos, pero hay gente que no le gusta. Y hay conductores regulares o malos, pero que algo le atrae a la gente. Igual un invitado. Como yo. No, y por ejemplo el invitado, pues igual, ¿verdad? Sí. A lo mejor, la gente, por ejemplo, a mí, mucha gente no me conoce esta faceta de fútbol, ni me conoce la faceta de maestro, de entrenador, de promotor, y mucha gente solo me conoce por el béisbol, por ejemplo. Sí. Pero mucha otra gente me conoce por el fútbol y por el béisbol y por mi trabajo de maestro, de promotor, etcétera. O sea, por la crónica. Por la crónica. Entonces, pues es un espacio muy padre. La verdad es que me da mucho gusto, Tanque, que me hayas invitado. Y sobre todo porque se acuerda uno de sus vivencias, se acuerda uno de su época. Uno siempre va a defender su época y sus años, ¿verdad? Claro. Uno dice, pues es que mi época fue la mejor. Lo que sí te voy a decir y lo que yo creo, casi estoy plenamente seguro,
es que fue una época gloriosa del fútbol de Chihuahua la que nos tocó a nosotros. Recientemente platicaba con Sergio Nájera de esos dorados del béisbol de los 80s. Pues es como esa época difícilmente, o sea, no va a haber esos jugadores. Entonces a mí me tocó una época de jugadores... De cabras. No, Dicen, no. bueno, ahí en el béisbol son caballos. Sí, de jugadores, por ejemplo, equipos que tenían 2 o 3 jugadores por posición. O sea, que se competían una posición. En mi caso, por ejemplo, que yo fui defensa central, era una locura porque éramos muchos, y más o menos del mismo cale. O sea, altos y fuertes, aguerridos, duros. Entonces, mi época yo creo que así, yo la catalogo como una época de jugadores de categoría y de un fútbol fuerte, duro, duro, no cochino, porque una cosa es un fútbol cochino, a otra cosa claro. es duro. Nosotros éramos duros. Bueno, ahorita llegamos a esos puntos. Vámonos desde el principio, porque primero, aquí siempre queremos, antes de entrar en materia de fútbol, conocer los orígenes, de dónde venimos, de dónde somos, a quién le debemos. Pues gracias a Dios, no, ahorita no le debo. O le debemos la vida a la madre, a nuestros padres, sí. a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. ¿De dónde es Celso García? Nació en Camargo. Sé que nació en Camargo en 1967, el 6 de abril. Híjole, pues te voy a desmentir porque ¿Sí? Mira, yo nací en Parral. Ah, eres parralense. Lo que pasa es que cuando me preguntó tu hijo, yo le dije que yo soy de La Perla, porque yo me considero de La Perla. Ah, ok. Municipio de Camargo. No nací yo en La Perla, nací en Parral. Mi papá es de Parral y pues, la familia de mi papá. Pero desde muy pequeñito, desde, no sé, menos de un año, mi papá se fue a trabajar a La Perla, al mineral. Entonces, ahí yo me crié, o sea, realmente yo me... Por adopción, como se dice Sí, por ahí. yo me considero de La Perla, o sea, yo francamente siempre he defendido Una de grandes artistas. ese punto. Sí, Camargo, pues es la cuna de grandes artistas, pero yo me crié en un pueblo minero y la verdad es que ahorita que venía en el camino me vengo acordando, pues yo creo que ese pueblo, ese lugar nos dio la oportunidad de aprender a trabajar desde niños, porque nosotros trabajamos. Al momento que tú podías una carretilla, ya estabas listo para trabajar. Porque desde chiquitos nos enseñaron a ganarnos el dinero. ¿Verdad? Yo boleé, vendí chapeteadas, vendí algodones, vendía paletas. Y luego ya aprendí a cargar el mandado en la carretilla y pues íbamos a la tienda y ya le decíamos a la señora que le llevamos su mandado. Y cuando salía le ayudábamos a empaquetar, subíamos las cosas a la carretilla y dependiendo de la distancia donde le llevaras el mandado, pues era el cobro. Entonces ahí fue donde yo me crié. O sea, francamente, yo soy de extracción, ahora sí que perleña. O sea, naciste en un lado, pero te hiciste en otro. Sí, y también me tocó mi infancia no en Parral, pero en un rancho donde mi abuela vivía, ¿verdad? En Punto Alegre. Punto Alegre. Ahí me tocó también parte de la crianza de niño. Ahí aprendí a sembrar frijol, maíz, aprendí a sembrar hortaliza un poco. Mi abuela pues tenía tierras de cultivo y me tocó todavía cuando era sembrar con arado. O sea, no me tocó, nosotros no teníamos tractor, mis tíos pues tenían arado y había que andar tras del tronco sembrando y luego después cortando hierba y luego fertilizando. Entonces pues así fue en mi infancia pues. Y lo bonito es que vengo de poblaciones donde la gente nos conocía desde niños. Entonces nosotros éramos libres. Nosotros fuimos libres. Yo no me acuerdo que mi papá me haya negado el permiso a ir a algún lado. Jamás, es más, yo no sabía lo que era pedir permiso. Ahorita vengo y ¿a dónde vas? No? Hasta que te casaste. ¿Sí? Pues en parte, bueno, digo, no, ya. En parte. Porque a veces no tanto que pidas permiso. Ya a lo mejor lo dices de otra manera, ¿verdad? Ya no lo dices tan seguro.
Así es. Ya lo dices así. Avisa uno, Ándale, avisa. te avisas por lo menos. No te estoy pidiendo permiso, estoy avisando, dice. ¿Cuántos hermanos? Fuimos seis, uno de mis hermanos murió. Entonces ahorita somos 3 hombres y 2 mujeres. Yo soy el tercero, de arriba hacia abajo, soy el tercero. Ok. Somos 3 hombres y 2 mujeres. Eso es. ¿Cómo es que te vienes, bueno, en Camargo empiezas a jugar fútbol, tengo entendido, ¿no? Sí, en la Perla, en la Perla, en la Perla. En la liga departamental se llamaba. En la liga departamental. Sí, nosotros jugábamos. Mira, nosotros desde niños jugábamos. Lo que pasa es que la Perla era una población muy chiquita. Entonces, la empresa organizaba torneos de todo para los trabajadores. Entonces nosotros andábamos en el fútbol, andábamos en el béisbol, andábamos en el básquet, en todos lados andábamos. O sea, por eso aprendimos a jugar un poquito todos los deportes, ¿verdad? Son zona muy beisbolera, ¿no? Sí, porque andábamos cargando con las maletas de los jugadores. Yo, por ejemplo, pues no había lana en ese tiempo o no queríamos gastarla y nos esperamos afuera del estadio y le decíamos al jugador, le cargo su maleta, como si fuéramos hijos de ir. Para entrar. Y nos metíamos. Y luego se terminaba la temporada de béisbol, ya íbamos a los campos de fútbol. Y luego futbolito allá en los clubes. Y luego en todos lados andábamos. O sea, realmente nosotros así nos formamos. Éramos libres en todos los sentidos. ¿Cómo se llamaba el primer equipo donde jugaste? Pues mira, yo jugué hubo 2 equipos, uno se llamaba Operación, me acuerdo, el señor Matías Macías, algo así. Y en ese tiempo yo estaba en la prepa. Entonces, bueno, lo que pasa es que ya había jugado en secundaria, pero ya digamos, en primera fuerza, pues, departamental, me tocó jugar con un equipo que se llamaba Operación. Y este señor iba y nos sacaba de la prepa. Iba por nosotros a la escuela, íbamos y jugábamos y luego regresábamos. Entonces, ahí andaba, el Indio Padilla andaba conmigo en ese equipo, un buen amigo. Ajá. Seguramente estaba viendo el programa. Y éramos los que más o menos ahí alivianábamos el equipo. Por eso este señor nunca nos dejaba morir, siempre andaba atrás. Iba por ustedes, iba y los llevaba y los traía. Sí. Y en ese equipo, y luego pues ya jugué con un equipo que se llamaba La Mina, y luego después con un equipo que se llamaba Los Cremas, que eran pues chavos, digamos, de jóvenes, más o menos de las mismas edades, algunos son más chicos, pero chavos muy talentosos, la mayoría chavos con mucho talento. Y con ese equipo nos traía un profe que se llama Joel de la Rosa, sí. Saludos para Joel. Él nos agrupaba bien, nos entrenaba, o sea, era un equipo bien hecho. Entrenábamos y luego íbamos a jugar a Camargo. Nos íbamos cada fin de semana a Camargo a jugar a la Liga de Camargo y allá ganábamos los torneos. O sea, era un equipo bueno. Era grande la liga, había bastantes equipos. Sí, la liga departamental fue una liga muy buena porque fíjate que es que en ese tiempo a nosotros tocó las vacas gordas. En La Mina, yo les digo que el que no hizo una carrera profesional, estando en la Perla, fue porque no quiso. A nosotros pagaban todo. Y luego, por ejemplo, en los torneos la empresa ponía todo. La empresa ponía uniformes, ponía balones, ponía todo. Uniformes, todo. Todo. Pagaba los arbitrajes, o sea, ahí nomás uno iba a jugar. Entonces había torneos muy fuertes, muy buenos torneos. Y siempre llenos, o sea, la gente, era lo único que había, o sea, nosotros, había béisbol, llevamos al béisbol, había básquetbol, llevamos al básquetbol, o sea, siempre los lugares a donde había deporte había gente. No, y te pregunto si había bastantes equipos porque, bueno, antes y ahorita ya las ciudades han crecido mucho, pero antes decía uno, no, pues que de Delicias, Camargo, pues La Perla, pueblitos, Ojinaga, Cuauhtémoc, pues pensaba uno que eran pueblitos chiquitos, ¿no? Y que pues había muy poquita gente, ¿no? No, ahí nosotros vivimos una época muy bonita, la verdad, muy, muy bonita. Yo a veces me pongo a analizar mi vida y digo, pues tengo una historia de vida muy bonita, porque me ha tocado hacer de todo, o sea, decirte de todo es
Pues de todo, Sí, hacer y aprender a hacer cosas. de muchas cosas, muchas cosas. Hablando de aprender, tu manera de jugar desde niño en ese pueblo, ¿se dio natural o el profe ese les enseñaba o fue saliendo talento nato, como se llama por ahí? Yo creo que nosotros aprendimos solos. Nosotros aprendimos solos porque desde niños te digo que jugábamos en el barrio ahí. Yo me acuerdo, nosotros en las colonias donde vivíamos, los postes de la luz, haz de cuenta que este es un poste y aquel es otro, le poníamos el travesaño y el otro poste. Ujú. Y luego le poníamos redes, hacíamos las redes de los costales. Entonces todos los chavitos nos acoplábamos y luego pintábamos las áreas. Sí. Y ahí se hacía la cascarita, ahí se hacían los juegos, y así aprendimos a jugar. Ya Les aventaban la pelota y todos tras de la pelota, ¿no? Sí, pues es que mira, a veces es más fácil aprender a jugar fútbol que cualquier otro deporte, Ujú. porque el fútbol tienes un balón y cualquiera puede jugar. Sí, pues todos se involucran Sí. buscando la pelota y, ¿no? Y en otros deportes, pues, hasta que te toca el turno o te llega. Exacto, y luego no había, por ejemplo, en ese tiempo nosotros en La Perla pues no había tiendas de deportes donde pudieras ir a comprar un guante, aparte que no había lana, ¿verdad? Pues éramos hijos de obreros todos y pues nosotros trabajábamos pues para vestir o para comer, ¿verdad? Entonces yo quería jugar base pues si no me prestaban un guante pues no había para jugar, ¿sí me explico? O si no tenías tenis pues tenías que andar jugando con zapatos, yo me acuerdo unos zapatos de Catlón se llamaban. Ajá, Y los de Canadá. de Canadá, ¿te acuerdas? Sí. Y luego los tenis esos, pues sí, los Decathlon, Los de tenis. Caclón y los tacos que venían ahí en Canadá, esos Ajá, yules sí, que sí, sí. jugaba uno ahí en el sol y se despegaba. Era lo que había. No, los exorcistas, los zapatos. Exorcistas, esos de plataforma, ¿no? Ajá. Entonces, pues nosotros estábamos muy austeros, muy rústicos. Entonces así aprendimos así y fuimos avanzando. Ya con el tiempo, pues más o menos decías tú, bueno, pues esta posición me gusta y veías que no la armabas y te cambiabas. Entonces a mí me tocó jugar de todo un poco, pero ya con el tiempo, pues te vas adecuando a una posición, Claro. pues de acuerdo a tu físico, etcétera. ¿Cómo es que, siendo deportista de muchos deportes, pero se te da por jugar fútbol durante un tiempo en el cual fuiste muy destacado, llega a ser tu deporte que dices, vaya, aquí voy pues a brillar, ¿no? Porque brillaste. Fíjate que a mí me inspiraron, hubo jugadores en La Perla que a mí me inspiraron. Había un jugador que se pedía Trejo, muy bueno, muy, muy bueno. Él a mí me inspiró mucho porque todas las tardes iba a entrenar. Él iba a entrenar todas las tardes, solo. Entonces yo me empecé a acoplar con él y yo veía, pues entrenaba, corría, se ponía a tirar, se ponía a hacer pues, un entrenamiento solo. Entonces yo me empecé a acoplar con él y luego en las tardes ya la gente empezaba a ir a cascarear y le vas agarrando amor, le vas agarrando cariño. Entonces empiezas a soñar, porque pues ves el fútbol en la tele, ¿no? Y dices tú, pues las Chivas o el Atlas en aquel tiempo yo me acuerdo en nosotros en el pueblo, yo escuchaba el fútbol en el radio con el Perro Bermúdez, al Atlas, los juegos del Atlas en la noche o los de las Chivas. Entonces pues empiezas a crear, ahora sí que a tejer sueños, ¿no? Y dices tú, pues algún día voy a jugar, voy a calar. Y es que es la magia del radio, ¿no? De que estás escuchando las jugadas del deporte que sea y te lo estás imaginando, lo estás recreando con tu mente. Sí, 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 y empiezas, y luego empiezas a echar a volar tu mente. Así me tocó a mí, ¿no? Mira, yo tengo una teoría. Yo creo que el talento tiene que ver. El talento tiene que ver. Pero en la mayoría de los casos, muchos casos de deportistas exitosos, no es el talento. Es qué tanto estás dispuesto a esforzarte.
¿Qué tanto estás dispuesto a hacer por lograr eso? A prepararte y a todo. Sí, a renunciar a muchas cosas, a renunciar a muchas cosas. Y luego, a veces, perderle el miedo a, porque nosotros somos de un pueblo y dices tú, híjole, ¿a poco a los 15 años me voy a ir a buscar suerte? A mí me tocó, yo me fui muy jovencito, saliendo bueno, estaba en la prepa, este, me fui a Cruz Azul Hidalgo. Ahí fue saliendo luego el pueblo, entonces, lo de Cruz Azul Hidalgo. No, es que haz de cuenta que yo nunca había salido de mi casa. Tan que yo no había salido de mi casa, yo dije, voy a ver, a buscar. Entonces me fui a Querétaro. Y cuando iba en el taxi, me dice el taxista, agarre un flecha amarilla, me dijo, un camión flecha amarilla, y váyase a la ciudad cooperativa de Cruz Azul. Ahí están los chavos, dijo, ahí lo van a ver. Entonces agarré un camión, bajándome del taxi, me dijo eso, y pues ahí mismo, Directo. haz de cuenta que luego retrocedí y agarré un camión, un flecha amarilla, y me fui a la ciudad cooperativa de Cruz Azul. Y ahí me tocó estar un tiempo, me quedé en Tepeji del Río unos días, porque pues yo, yo llevaba un presupuesto ahí más o menos, para aguantar cierto tiempo. Entonces ya después me dieron oportunidad en la Casa Club, en el estadio, el 10 de diciembre, alrededor hay dormitorios. Y ahí entrenamos y jugamos en la reserva central del Cruz Azul. Pero muy jovencito, te estoy hablando de tercero de prepa, o sea, Muy a los joven. 15 años, 16 años. 15, 16 años. Entonces, ya de ahí, fíjate, en esa época a mí me tocó Carlos Hermosillo, Sague, Guamerú García, Misael Espinosa, me tocó Peláez, todos esos, ellos son más o menos de contemporáneos. Y ellos jugaban en sus diferentes clubes. Entonces ahí nos topábamos en los torneos de reservas. En aquel tiempo era primera división y luego era segunda, no, perdón, era primera, y luego reservas profesionales y luego reservas centrales, y luego después era segunda. Entonces, ahí me tocó a mí verlos a todos ellos. Ya después de ahí, bueno, pues me fui a Querétaro en el 86, y ahí estuve con las Cobras en Querétaro. No sé si te acuerdas de Chanis, ¿te acuerdas de Sí, Chanis? cómo no, del que jugó en la América. Con el que jugó con la América. Chanis era Pedro Chanis, Pedro chileno. Chanis, Gustavo Pedro Chanis. Sí. Estaba Vinicio Bravo, estaba Dimitri Jaik, estaba el Guama Núñez, estaba Costa, Chillón Martínez, estaban todos ellos con el equipo de las Cobras. Ya a nosotros nos tocó, pues ahí sí, con reservas profesionales. Entonces, ahí también me aventé un rato y pues empiezas a ver, ¿no? ¿Qué tantas, digamos, posibilidades tienes? Y luego pues se te va acabando el dinero y pues dónde voy a vivir, cómo le voy a hacer. En mi caso particular, pues me tocó conocer un chavo y un compañero mío, y él me invitó a vivir en su casa. De buena liviane. Entonces ahí pues yo vivía, nos íbamos a entrenar juntos, a jugar, etcétera. Y luego después me fui a Monterrey. Me tocó la época de Paco Avilán, cuando los cachirulos, ¿te acuerdas que Sí. castigaron a México? En el Bueno, 90. A mí me tocó conocer ahí al abuelo. Entonces, ahí también le busqué. Yo quería estudiar, o sea, yo andaba buscando la manera de estudiar una carrera. Después de ahí ya estuve en Torreón un rato también con los Guerreros. Estaba Miguel Herrera jugaba ahí en los Guerreros del Santos, en segunda El Piojo. división. Piojo era el delantero. Y ya después de ahí un rato a Juárez, porque cuando las Cobras descendieron de Querétaro, los compraron en Juárez. Entonces, ya me fui a Juárez un rato, pero no, ya no hubo ya la oportunidad de seguir ahí por la cuestión de que ellos jugaban en segunda división. Entonces no había chance de estudiar, aparte,
pues empieza a haber limitantes, ¿no? Claro. Empieza a haber limitantes. Factores económicos sobre todo, sí, ¿no? Sí, entra muchos factores. Y luego ya, ¿cuánto tiempo fue todo ese? Todo un año. ¿En un año recorriste todo eso? Todo eso, sí. Sí, es complejo, es complejo. Oye, fue un año, pero se te hizo eterno, ¿no? Sí, un año de buscar, de picar, y de jugar. De Y picar pues, piedra, como se llama. Y probar. Entonces ya de ahí yo me vine a la universidad. Ya fui con el profe Rojas y le dije que quería jugar fútbol. Y ahí empecé yo con la universidad. Bueno, antes de la universidad vamos a hablar. Ah, para ver ese año que anduviste ahí buscando la oportunidad en el fútbol profesional. ¿Qué experiencia fue bueno de todo eso? Pues mira, la experiencia que conocí a todos estos que te platiqué ahorita y que ya luego los vi, pues la mayoría figuras. Sí. La mayoría figuras, pues Luis Hernández, el Guamerú, mundialistas. Mundialistas todos. Entonces dices tú, hijo, ¿por qué no le seguí? ¿Por qué no le seguí? ¿Sentías tú que sí encajabas ahí con ellos? Fíjate que yo tenía un físico que me ayudaba mucho. Yo siempre fui muy alto, entonces a mí me ayudaba mucho que era alto. Y muchas veces no, aunque no seas tan bueno técnicamente, pero si haces tu función que a ti te corresponde y tienes el físico, por ejemplo en ese caso pues yo tenía el físico, yo era central y siempre fui buen rematador, siempre fui bueno para defender. Entonces yo digo que si le hubiera seguido, a lo mejor me hubiera ido mejor. Y ya con el tiempo vas conociendo otros compañeros y dices tú, pues este chavo pudo haber llegado. O sea, ¿por qué? Porque... Te calaste y viste cómo estaban los niveles. Exacto. Entonces, por eso te digo que el talento es una cosa. Y la otra es qué tanto estás dispuesto a dejar por conseguir eso. Entonces me tocó bonita experiencia, me tocó viajar, me tocó jugar en torneos de reservas muy buenos. Y buenos campos, la mayoría pues obviamente campos empastados, campos bonitos. Me tocó pues pertenecer a buenos clubes y pues que salí de mi pueblo, empecé a conocer y empecé ahora sí que abrirme otro panorama. Ajá, casi de mochilazo, como dicen por ahí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces, pues eso, evidentemente eso nace precisamente de ahí, de donde te digo, de ese campo, pues ahora sí que campo de los sueños, ¿no? Ahí donde empieza uno a tejer cosas. Y dices tú, pues voy a buscarle, si la hago bien y si no, pues no. Claro. Pero al final, muchas cosas que yo tengo, te lo puedo así decir sin ningún problema, son gracias al fútbol. Gracias al fútbol. Llegas aquí a Chihuahua, a la UASH, pero vamos a hablar antes de la UASH, de los equipos que te tocó jugar aquí en Chihuahua. Funerales Miranda. Sí, no, lo que pasa es que yo empecé con la uni. Con la uni. Sí, yo empecé con la UASH desde que yo entré. Yo entré a la Facultad de Educación Física y desde ahí empecé con la UASH. Me tocó, pues, siempre estar en el equipo, digamos, titular. Claro que había unos adelante de nosotros. Por ejemplo, pues ya muchos han platicado, ¿no? Pues de Yuyo, de Primo, de Julio, de La Polla, de Jano, todos ellos. Ellos son adelante. Más grandes. Sí, más grandes. Por ejemplo, Julio y yo jugamos mucho tiempo juntos, Julio Guedea. Pero Julio cuando él estaba en cuarto año de la universidad, yo estaba en primero. Yo iba entrando. Entonces, pero nos tocó jugar mucho tiempo juntos, a él y a mí. Fuimos los centrales de la uni muchos años. Pero en los torneos locales, en torneos a veces de invitación y así. Y ahí me tocó pues estar con el equipo de la uni, en los torneos, en la San Felipe, y luego en los torneos estudiantiles, en los estatales, en nacionales, muchos torneos de muchos invitación. Torneos, muchos viajes, muchas concentraciones. Sí, muchas experiencias bonitas, muchas experiencias bonitas. El grueso de los compañeros que te tocó jugar con ellos, ¿quiénes fueron? Pues a mí me tocó el Jalisco, Octavio, Mario López, El Brujo, Corrujedo,
Me tocó incluso también con Carabeo. Hijo, es que me tocaron Ajá. El Bonito, Quiñones. Ah, ok. Me tocó también con Javier, con La Polla, con Jano, sabes que había muchas combinaciones que estos sí podían jugar y estos no, estos ahora de acá, ahora de acá. Entonces había mucho. Y en partidos de invitación, ¿no? Exacto, Que sí. invitaba al profe Rojas Sí, a por ejemplo, me tocó jugar con el Botas, el Chiquis, el Catuy, ellos jugando también con la Guachi, del Queco. en torneos que venían equipos de aniversario de la Guachi. Por ejemplo, siempre había un juego los 8 de diciembre, había un juego contra equipos profesionales. Y ahí pues el profe Rojas invitaba a ciertos jugadores de otros equipos y coincidíamos. Pero sí, muchos años, toda mi carrera universitaria con el equipo de la uni, yo fui no consentido del profe Rojas, pero sí yo creo que fui de sus chavos, pues, de los que anduvo ahí con él siempre. Ujú. Incluso el profe me confiaba a mí su equipo del CBT 158, yo se lo entrenaba. Me tocó dirigir así algunos equipos, o a veces que tenía él compromisos, me soltaba hasta la camioneta, oye, échame la mano para entrenar acá, o esto, lo otro. Entonces hice buena amistad yo con él, hice buena amistad. El profe fue un tipo muy, muy estricto, pero fue buena persona. O sea, realmente para muchos de nosotros fue como nuestro segundo padre, el profe Rojas. Tenía su manera, ¿no? De motivarlos y vaya, de llevar, de enseñarles o de prenderlos, ¿no? Sí, fíjate que tenía un carácter fuerte. Cuando él se metía en su papel de entrenador era fuerte. El profe Rojas, aunque te quisiera mucho, te corría si no te disciplinabas, si no te la partías en los juegos. Por ejemplo, yo hablo de mí, ¿va? Yo siempre fui aguerrido, siempre fui aguerrido. Quizá técnicamente no fui el mejor, pero fui muy aguerrido. O sea, yo lo dejaba todo en el campo. Ujú. Y eso a él le gustaba, a él le gustaba que sus jugadores fueran aguerridos, este, que se la rifaran en la cancha. Claro. Entonces, yo fui muy sacrificado fui en los equipos, porque corría mucho, defendía mucho, ayudaba mucho a los laterales. Y por ejemplo con Julio yo me llevaba muy bien, porque Julio era muy técnico y luego éramos altos, sabíamos rematar los dos, metíamos goles y luego Ujú. nos ayudábamos mucho, por ejemplo en los tiros libres. Julio tenía un golpeo de balón muy bueno. Entonces, ya ves que sí. Todavía, ¿eh? Sí, sí, ya ves que siempre se para un defensa en el balón. Entonces yo le decía a Julio, ponte abusado porque te lo voy a quitar. Entonces yo llegaba y medio lo empujaba tantito al que estaba parado en el balón. Y en lo que el portero estaba acomodando la barrera, Julio nomás le tocaba, le cuchareaba la bola. Madrugaban. Y madrugábamos, muchos goles metimos así. Incluso centros, por ejemplo, yo a veces le decía, mándame tú el centro porque él es zurdo. Ujú. Entonces por el efecto de la bola. Y luego yo le decía, voy a estar en tal lugar y voy a brincar antes para ganarles el salto a los otros. Y Julio sabía cómo. Y se sabía dónde y qué altura pegarle a la bola. Entonces así metió muchos goles. Así, fue con el que yo más me hallé a jugar Ajá. con el equipo de la Uni. Buena, Jugué con otros. buena pareja. Sí, sí, jugué con otros, pero con Julio me hallé muy bien siempre. Éramos. Cuando llegas allá de, de La Perla para acá, entras a la universidad, ya te en mente, aparte de terminar una carrera, decir voy a jugar con las Naranjas de la UASH. Sí, porque yo sabía que el fútbol me podía dar la oportunidad para Ya hacer. sabías del prestigio que tenían ya Sí, las sí, sí. Naranjas, porque Sí, ya han sí, sí. logrado ya cierto prestigio. Sí, porque a mí me tocó escuchar del equipo de la Guachi cuando yo vivía en La Perla. Entonces yo sabía cuando venían equipos profesionales a jugar aquí. Entonces yo decía, bueno, el fútbol a mí me tiene que dar al menos para sacar una carrera.
Y yo por eso me esforcé y por eso luché, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, si yo me enfoco y me esfuerzo y me sacrifico en este deporte, de aquí soy. De aquí soy. Pude haberlo intentado en otro deporte, no sé, ¿verdad? Pero, pero yo creo que el fútbol fue el que me abrió las puertas. Yo tuve mi beca, yo nunca pagué un 5 en la universidad. Entonces, fíjate, tenía mi beca de la universidad y luego el profe pues siempre me ayudó. A veces que no traíamos ni para el camión y pues él nos daba. Entonces, siempre andaba pendiente de nosotros, qué nos faltaba. Y los contactos al salir de la escuela, ¿no? Aparte, ¿no? Pues, a mí mi trabajo yo lo conseguí por el fútbol. Por eso te digo, o sea, a mí el fútbol me abrió las puertas para muchas cosas. Todo. Con Chendo Araiza, yo me acuerdo con el Alan Yan. Fue mi primer trabajo. Con Con Chendo Chendo. Araiza. Sí, cuando yo salí de la universidad, yo trabajaba, no sé si vayamos bien, o me esté salteando, Taque, No, no está bien. pero cuando yo salí de la UACH, yo hacía mis prácticas y mi servicio en la Facultad de Química. Con Julio Guedea, yo estaba con él era el coordinador de deportes. Entonces él me decía, no te vayas, flaco, va a haber chance aquí. Entonces yo seguí yendo, de gratis, ahí seguí yendo, a ayudar. Entonces en ese tiempo Chendo me dijo, vente a trabajar a la tienda y juegas conmigo. Entonces jugué con el Alan Yan, y Chendo pues me ayudaba, me daba trabajo y pues ahí me daba una liviane también, me daba mi sobrecito cargadito. Ah, ok. Oye, ¿y qué jugadores estaban en esa época en el Alañán? Pues estaba Rangel, estaba Macario, estaba Chito, y tuviste ya Chito aquí. Chito López. Sí, Chito, Pepe, Rangel muy bueno, Macario también, un chaparrito muy correlón. Híjole, es que desde los que me acuerdo de aquel equipo del Alan Yan, uniforme verde que traíamos. Pepe era compañero mío en la central, Pepe, hermano de Chito. Ah, ok. Y Chito era nuestro goleador. Entonces, nos tocó ser campeones. Y a mí me tocó meter goles para ganar las finales. Me acuerdo un día que le ganamos al TEC de Monterrey en el estadio. Sí. Y ahí me tocó meter creo que 2 goles. Uno de tiro libre y uno de cabeza. Y ganamos, creo que fueron 2 campeonatos que ganamos con Chendo en el Alan Yan. Entonces, pues con el equipo del Alan Yan, luego, pues con la Uni jugué pues en la San Felipe muchos años. Oye, antes de irnos a otro equipo, ¿qué onda con el Chendo? Todo un personaje, el señor, una chulada de persona. ¿No? Chendo Araiza. Sí, todavía, hace tiempo que no lo veo, pero no, una gran persona, mi Chendo. Mi Chendo, Anita, su esposa también, su hija, Anilú. Sí. Y ahí me tocó trabajar con Tito y, ay, se me fue el nombre de otro compañero ahí, de Manuel, del Meni. Trabajé con ellos. Ahí aprendí a hacer serigrafía, aprendí a poner botones a las chamarras. A todo le hacías y ahí. Y luego en el mostrador, ahí a vender y todo. No, Chendo conmigo siempre se portó jefe. No, mi Chendo es... siempre agradecido con él, siempre. Saludos para el gran Chendo Araiza. Chendo Araiza, sí, un impulsor del fútbol. Se ha resistido, ha venido, don Chendo. No, él no le gusta. No le gusta, pero un tremendo impulsor del fútbol. Sí, cómo no. Ya hay pocos, Chendo, el Negro Miranda, había otro. Jaime Contreras. Y luego Efraín, el de la pequeña compañía, no sé si te acuerdas. Efraín García. No me acuerdo su apellido. Los de la pequeña son García. No, el comercial papelera. Comercial papelera. Sí, tenía él también era impulsor. Los de la pequeña, los del Tigre, también ahí me tocó. La Güera Rodríguez. Ahí me tocó andar con había muy buenos patrocinadores en aquel sí, entonces. Sí, muy buenos. De ahí, ¿qué más equipos? Ahí pasas a San Felipe, ¿con quién más? Sí, con la Uni juguemos mucho tiempo ahí, ganábamos campeonatos ahí en la San Felipe. Me tocó jugar con la selección de la San Felipe algunos torneos. Había muy buenos, el Mine, y me acuerdo muy bien de Carlitos, el Mine, muy bueno. Ahí en las... Es que en ese tiempo había... ¿Con quién jugaste también ahí en la Sanfe? En la Sanfe nada más jugué con la Uni. Con excursiones, no, pero Vélez
me tocó que nos trajera Vélez. Una selección. En la selección. Ah, ok. Y ahí me tocó convivir con los de... Con los malcriados de excursiones. Excursiones, el Piojo, me acuerdo muy bien. El Piojo. Un día me dio una pedrada en el brazo. Sí te platiqué. Bueno, lo que pasa es que ahorita que lleguemos ahí, no sé A ver, cómo ¿no vayamos. platica esa anécdota? Lo que pasa es que un día estábamos jugando la final con el Miranda en la Chihuahua. Sí. La Watch contra el Miranda. Y jugaba el Black, en paz descanse. Sí. Era el central del Miranda. Entonces, en una de las jugadas, brincamos y me puso un codazo en la boca. Así, me dio el codazo. Ya en el brinco. Y ya cuando caímos, le dije, está bien, le digo, nomás pues hay que aguantar varas. No, me dijo, sí. Y nosotros sabíamos, ¿verdad? O sea, dábamos, pero sabíamos que nos iban a dar. Entonces hubo otra jugada en el lado contrario y yo voy a rematar como ofensivo y el defensivo. Y sí, viene el centro, brincamos y ahí yo lo agarré. O sea, yo se la regresé. Nomás que yo metí el gol de cabeza y luego desde arriba lo noqueé. O sea, desde que le di el codazo, le di, lo rematé, cayó el gol y luego después cayó el Black desmayado. Incluso se lo tuvieron que llevar. Se lo tuvieron que llevar porque pues quedó noqueado. Entonces, de ahí me agarró Tirri el Piojo. Le mando un saludo al Piojo. Pues, digo, son Sí, ahora sí, sí que sí, experiencias, ¿no? En aquel tiempo se molestaron y ahora se ríen de eso. Sí. Entonces, un día estábamos jugando ahí en el campo de excursiones. Y de repente, sentí así un golpe en el codo. Pero me durmió el brazo, o sea, fue un golpanazo y luego, caray, lo volteé, era una piedra así. Y luego volteé y me dijo, estamos pendientes, me dijo el Piojo. O sea, él fue el que me dio la pedrada. Ajá. Me dijo, por mi Black, estábamos pendientes por lo del Black. O sea, se la desquitó. Ajá. Se cobró el por el Black. Sí, pero en el juego, o sea, me dio la pedrada en el juego. Yo no sé de dónde agarró la piedra. Yo no sé si se salió del campo ahí No, ya la traía. junto a la barda y agarró la piedra y dijo, aquí soy. O estaba la piedra en el campo, pero así me dio y traía una puntería porque me dio en el puro codo. Entonces... Pues si nomás está en la cabeza te noquea igual. No, y me tiró pues a donde... Con ganas. Sí, con ganas. En la Liga Chihuahua con Miranda. Sí, con el negrito también muy agradecido con mi negro porque aparte de jugar, pues bueno, a mí me tenían el seguro, ¿verdad? O sea, me apoyó con eso. Yo, pues, con el tiempo, también con Chendo, o sea, con algunos equipos que yo jugué, me ayudaban con eso. Y así pude sacar mi crédito en Infonavit, porque yo, cuando ya trabajaba en la universidad, nosotros no tenemos esa prestación. O sea, nosotros no tenemos seguro social en la UAS, tenemos otro servicio médico. Pensiones, ¿no? Y luego no tenemos Infonavit. Entonces yo, con esos equipos que jugué, me daban seguro social y ya fui completando mis puntos, así saqué un crédito de Infonavit. Y de hecho ya ahorita completé mis semanas también del IMSS, o sea, ahorita ya me puedo jubilar de la UACH, ya cumplí tiempo y me puedo pensionar también del IMSS. Y luego al rato la del bienestar. Sí, ya. Nos la merecemos. Vas a agarrar un ferezón. Pues nos la merecemos. Ya hemos trabajado toda la vida, mitad. Claro. Entonces, pues, por eso te digo que el fútbol me ha dado todo. O sea, el fútbol me abrió las puertas. Las puertas. En muchos sentidos y estoy muy beneficiado por los amigos que conocí, por los equipos en los que jugué, porque te digo, también me ayudaron en ese sentido. ¿Y ahí en el Miranda qué compañeros tenías? No, es que esos equipos eran equipos muy, muy buenos, mi tanque. Pues el Chiquis, el Botas, el Carabeo, la Cotorra, el Mike, hasta Edán también ahí anduvo. ¿Quién más? Pues es que eran el negro paraba equipos muy buenos. Sí, en muy equipazos, buenos. ¿verdad? Sí, equipos muy, muy buenos. Pedrito Borruel también. Pedro Borruel también. También Pedro Borruel me tocó.
¿El Reque no te tocó? Reque, no. No, llegó después, yo creo, ¿verdad? No, Reque es más chavo. Y Pardo también. Sí, ellos son más chavos. Ajá. Yo a Pardo se me hace que yo lo traje. Ajá. No me acuerdo si a Pardo yo lo tuve en el Cebetis, pero en la UASH, sí, ¿verdad? Pues él jugó ahí con la UNI. Sí. Es más, no sé si Pardo, hijo, es que no me acuerdo si Pardo jugaba, estaba muy chavalito, jugó con el Alan Yan también, pero estaba muy jovencito, no me acuerdo, pero sí, el Miranda paraba muy buenos equipos. Sí, cómo no. Y ahí me tocó ser campeón también con el Negrito. Y jugar con la selección de la No, es que si jugaste con el Negrito y no fuiste campeón, pues no sí. friegues. O Sí, sea. sí, ahí era el rival a vencer. Sí, no, sí. Sí, era el rival a vencer. Checo Rosales. Checo Rosales. Tremendo jugador, mi Checo. Fíjate que yo, de los jugadores que me tocaron a mí, ¿verdad? Que yo creo que pudieron haber llegado lejos, el Cherry, Guerrero. ese, mis respetos para el Cherry. O sea, un talento tremendo que tenía el Cherry. El Checo Rosales, Julio Guedea, por ejemplo, de los... ¿En la Chiva no te tocó? Sí, también la También, Chiva. la También la Chivita Chiva me Navarro. tocó. Sí, la Chiva me tocó. De los que te digo, el Chiquis. Chiquis El Estrada. Chiquis en ese tiempo, el Chiquis era imparable. Yo sí tenía una forma de pararlo, ¿verdad? Pero no era precisamente así muy elegantiosa, ¿verdad? Porque y al Chiquis a mí me encantaba darle suelo. Porque pues sí, driblaba y corría, pero pues siempre hay una forma de pararlos. Entonces, pero era muy difícil de marcarlo. Al Botas también Botas era muy Contreras. difícil de marcarlos. Pero esos para mí fueron... Ahora sí, estamos hablando de la época que decías que para ti fue la mejor, ¿no? Sí, esa época fue la mejor, definitivamente. Fue una época en la que todos eran buenos. Los mejores equipos, Sí. las mejores ligas, los mejores compañeros. Sí, todos eran buenos. La universidad, pues te tocó una época en que ya habían salido grandes jugadores que le dieron nombre a la universidad y que ustedes le siguieron todavía dando. Sí, fue una camada que quizá no logramos lo que ellos lograron. Porque ellos, pues mira, yo me acuerdo cuando le ganaron a los Tigres, y que los Tigres fueron campeones en primera división. Pero nosotros a mí me tocó, por ejemplo, el día que, aunque esa fue una selección, cuando le ganamos a la selección campeona mundial de universidades, a la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Esa fue una selección, me tocó meterle un gol, ahí 2-2 quedamos. Me río mucho porque en el periódico decía la odisea de un árbitro, porque el Perico Aguirre les dio como 15 minutos de compensación hasta que empataron. Ah, caray. Nos empezaron ganando un equipazo. Fue en el estadio el juego ese, estaba lleno el estadio, fue un juego muy bueno. Nos empezaron ganando y luego ya yo empaté, un cabezazo, un centro de Julio Guedea, precisamente. Y luego después nos fuimos arriba con un gol del Chiquis. Del Chiquis Estrada, se quitó como a 3 o 4. Y caminando se metió a la portería. Caminando y tirando besos hacia la gente. Y se terminó el tiempo reglamentario y le gritamos al Perico, ya estuvo, ya se acabó. Y sigue, hasta que nos empataron. Empataron como a los 15 minutos y pitó el final. Y el día siguiente en el periódico así decía. Odisea de un árbitro. Odisea de un árbitro. Y venía el Perico ahí. Oye, hablar de las naranjas de la UASH, volviendo un poquito a la UASH. Yo creo que no hay un solo jugador que no sea naranja en la UASH, que no sea una estampa futbolera. Sí, por ejemplo, de esa camada de ellos, Beto Quintana Beto era tremendo jugador. O sea, muchos mencionan a Yuyo, a Primo, a La Polla, a Julio, al Camello, al Bonito, híjole, es que son muchos, pero... Bueno, te digo, al que le pongas la mano, esa estampa futbolera, habiendo jugado con las naranjas de la UASH, esa estampa futbolera. Sí, Quique Gutiérrez, a uno de Delicias muy bueno, Quique también me tocó jugar juntos. No, pero Beto Quintana yo creo que ha sido el mejor. Ha sido el mejor de
de la uni. Sí. Yo sé que en gustos se rompen géneros, ¿verdad? Y a Claro. lo mejor muchos dirán que fue Marciano, otros que fue Primo, pero, o La Polla, pero para mí, Beto fue Tremendo. no, tenía un talento tremendo, tenía una zurda, le pegaba muy bien el balón, driblaba, centraba. Javier también fue muy bueno, La Polla. Sí, claro, era muy buen toque. Pero a mí me gustaba más Beto. Y sí, todos ellos fue una gran generación, nomás que también nosotros hicimos otras cosas, ¿verdad? Que también mantuvieron pues ese prestigio de la universidad, ¿verdad? Claro, era una maquinaria y fueron tiempos, pero yo creo que lo tenía el profe Rojas muy estructurado, o sea, tenía sus jugadores ya de salida y ya tenía los que venían entrando, o sea, los tenía muy bien mezclados, muy bien amalgamados. Sí, tenía muy buen tacto el profe, tenía Ajá. muy buen tino. El Brujito, el Jalisco, el Mario, es que tenía muy buen tino para ti. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que el profe era práctico, quizá no era una estratega, pues como hoy en día, ¿no? Sí. Que mencionan muchos términos, que el carrilero, que el ¿cómo le llaman ahora? El media punta y cosas de ese tipo. Ujú. El diamante y Él era muy práctico, Ajá. Él jugaba 4-4-2. El rombo. A él le gustaban los 4 defensas altos, grandotes, fuertes, aguerridos. Y luego tenía sus mediocampistas, el de contención, así muy, muy fijo, y el creativo. Y luego sus 2 medios abiertos y 2 delanteros. Y él era, o sea, él quería especialistas en cada lugar. Tenía el clásico 4-4-2 como Sí, quien él dice. le gustaban especialistas. O sea, Ajá. que hicieran su función donde te ponía. O sea, si tú eras central, yo quiero que defiendas, no me interesa que metas goles ni que des pases para gol. O sea, yo quiero que defiendas, que no me Ajá. anoten goles. Punto. Sí, claro. Punto, que no te ganen los remates. Y si vas a rematar, pues ve y mete goles o gana los remates. Ujú. O sea, así era muy práctico, muy, muy práctico. Supongo que el apodo de la Cobra viene de cuando estabas jugando Sí, de con las las Cobras. Sí, de las Cobras de Querétaro. De ahí cuando yo llegué a la uni, pues ahí me empezaron a poner los chavos. Porque ahí viene la Cobra, decían, ¿no? ¿Cómo es? Sí, pues. O el de las Cobras, sí. Lo que pasa es que te la riegan, hombre. Cuando Ajá. llegas, pues saben de dónde vienes y pues ya ahí empieza a correrse la voz. Y a partir de ahí así me pusieron. Como el que viene de Jalisco, por ejemplo, Octavio llegó de Jalisco y pues el Jalisco. Jalisco, o el Mochis. Ajá, o el Mochis al Mochis. El Mochis, el Oaxaca. El Oaxaca, sí. 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 Así me tocó a mí también. Hay varios. Déjame, enseño el libro Nos trajo aquí 2 libros de regalo Celso. Vamos a hacer una dinámica y una publicación en la página de Estampas Futboleras. Me bajo un poquito ahí para que se vea. A ver quién se lo gana. Lo vamos a hacer ahí en una publicación de la página para que estén pendientes, para que se lleven este gran libro de Paquín Estrada, de béisbol, escrito por Celso García. Sí, es mi tercer libro ese. ¿Tu tercer libro? Pues, Eso. pues digamos, sí, ya terminado, sí, el tercero. Ok. Déjame, le cuento a nuestros amigos de Richiza, de Javier Hernández, que es un futbolero de corazón. Richiza es una empresa que se especializa en la distribución de productos de alta calidad para una amplia variedad de industrias. Incluyen la manufactura, la construcción, la minería y la agricultura. Ofrecen una amplia gama de productos desde piezas de repuesto hasta maquinaria completa, todo con el objetivo de ayudar a los clientes a mantener sus operaciones de una manera efectiva y eficiente. Ofrecen precios competitivos, entrega rápida y un excelente servicio al cliente. Repuestos Industriales de Chihuahua, o sea, Richiza. Los materiales que distribuye son productos Permatex, productos Detcon, productos LPS, ruedas y rodajas, empaquetaduras, teflones, todo tipo de bandas, todo tipo de cadenas y candados, poleas, chumaceras, rodamientos, camas de rodillos por gravedad, copleas para flechas, polipastos, grasas, diablitos de diferentes capacidades de 300, 400, 500 kilos, plataformas, portatambores,
Lennox, retenes, sprocket, patines hidráulicos y tienen un adhesivo extraordinario de marca Richiza que está muy bueno, que lo recomiendo porque yo ya lo usé. Inclusive ya mi señora, el otro día iba yo a pegar algo y ya no había porque ya se lo acabó mi señora. Y quién sabe qué pegaría, pero dijo que estaba muy bueno. Se lo recomiendo. Repuestos Industriales de Chihuahua está en la calle 19-2409, aquí en la Colonia Obrera, aquí arribita del centro. Para mayores informes al 614-414-1980. Repuestos Industriales de Chihuahua, Richiza. Y vámonos con nuestros amigos de Tablarroca Soluciones Empresarial. Ellos hacen unos trabajos de primerísima calidad, como los que vamos a ver en pantalla, para que luzcan sus interiores, sus pantallas, sus luces LED, sus decorados, para que se vea bonito ahí la parte de su recámara, su sala, su comedor, para que luzcan sus candiles, sus spots, las luces interiores, exteriores inclusive, las cocinas, los closets, todo lo que se puede hacer en Tablarroca con Tablarroca Soluciones Empresarial. Ellos hacen trabajos de primerísima calidad. Ellos pueden trabajar en tu residencia, en tu oficina, en tu maquiladora, en tu taller, en tu consultorio, hospital, donde tú necesites un trabajo de primerísima calidad con Tablarroca Soluciones Empresarial. Ellos hacen divisiones, plafones, diseños, mantenimientos, cuadrículas y proyectos industriales. Al 614-598-4692 con nuestro amigo Mario Campos, Tablarroca Soluciones Empresarial. Vamos a un pequeño corte, no se vayan. Regresamos para leer sus comentarios y saludos con Celso La Cobra García. Protege tu hogar del calor y del frío. Nanobarrera es un aislante térmico con muchos más beneficios que cualquier impermeabilizante. Con Nanobarrera obtienes para tu hogar o negocio gran ahorro en consumo de energía, ya que es un aislante térmico con hasta 18 grados de diferencia. Es un excelente impermeabilizante y aislante acústico. Su mantenimiento y reparación son de bajo costo. También se aplica sobre cualquier superficie. Además, eficientiza los sistemas de aire acondicionado y calefacción. Es 100% ecológico, no es tóxico y no produce flama. Nanobarrera tiene una garantía de 10 años. ¿Qué esperas? Disfruta de estos beneficios en tu hogar o negocio. Protégelos con Nanobarrera. Reparación de celulares sin mentiras.
Somos expertos en iPhone. Ya no vaya con los cambiapiezas de siempre. Venga con los profesionales. Estamos en Josué Neri Santos 112, Colonia Centro. Llámenos al 614-132-5955. Presupuestos sin compromiso. De Axel. Y estamos de regreso con Celso García La Cobra. Y recuerden, amigos, que en el Bombero Sport consigue todo lo que usted necesita para su deporte favorito. Los mejores accesorios deportivos los consigue en el Bombero Sport. El Bombero Sport en su nueva ubicación, en su nuevo local de lujo en la avenida Mirador 7308. Ahí consigue todo lo que usted necesita para el deporte que usted practica. El mejor calzado deportivo en el Bombero Sport. Los mejores uniformes en el Bombero Sport. Esta camiseta está hecha en el Bombero Sport. Con esta camiseta fueron campeones los del Bombero Sport en la Liga Chihuahua. En el Bombero Sport consiguen la mejor ropa fitness deportiva en el Bombero Sport. Los mejores artículos deportivos en el Bombero Sport. El Bombero Sport, patrocinador oficial de Estampas Futboleras. Vamos a ver algunos comentarios de nuestros amigos. Mario Rodríguez, saludos mi profe, un abrazo grande. Se van a enojar sus Bravos de León por hablar de fútbol. Un abrazo. Ahí está el profe Jamis, Damián Efren Ramos. Jamis. El Piquín también muy bueno. Ah, sí, me cómo tocó no. también con los dos, jugar con los dos. Hey. Saludos Jamis. Gabriel Grijalva, el Patón. El Patón también. El Patón. Saludos a mi celoso. También me tocó, se me hace que, no sé si fuimos rivales sí fuimos. Gracias Jamis. Sergio Cereceres, el Mencha. Sí. Saludos. Cereceres, un abrazo. Cereceres. También le gusta mucho el béisbol a Cereceres. Sí, también. Ahí está el Mochis. Saludos a mi Celso García. Chihuil, saludos. Tremendo. Ahí está el Brujito. Saludos, Brujito. Mi Brujito. Gracias, también, Brujito. Tremendo goleador. Jerónimo Velázquez. Ánimo, Celso. Saludos. Ahí está el Búfalo Bill Faria. Ahí está Tremendo. mi Búfalo. Saludos. Saludote, Faria. Ahí está el Poli. Ponce también. Mi mucandante. Saludos. Mi Ponce, sí, una vez allá andábamos bajando un malandro de una casa, Ponce y yo. Que no seas mentiroso, dice Jerónimo. Jesse Luis Guzmán Falcón. Saludos desde la capital de la piel y el calzado, desde León. Ah, órale, saludos. Ahí está el Zurdo García. Ahí está. Saludos. Saludos. Sergio Ávila. Saludos. Saludos, Sergio. Miguel Hernández. Gallito. Saludos, mi flaco, de parte del Gallito. Mi Gallito Naines también. Su papá fue el que me debutó al béisbol. Ahí está el tremendo Wilchis. También. Saludos, tremendo, Will. Wilchis. Correlón. Goleador. Échale ganas, Celso Jerónimo. Saludotes. Raúl Guillermo Rodríguez. Saludos al celoso Celso. ya tanque. Ahí está Ocaña. Saludos a los dos. Hasta Cuauhtémoc. Custer Aguilar. Saludos, Celso. Saludos. Ahí está el Sky Torres. Ahí estamos. Saludos. Ah, mi Sky. Es que no sabía quién Sí, era. es el Sky. Ahora Ahí está el Cholo Burciaga, saludos. Ahí está Arturo Lara. Ah, Saludos. Milarita, ahí nos reportamos, Milarita. Ahí. Licenciado Castro, saludos, licenciado. Ahí disculpen que no podemos leer todos los comentarios, pero está muy buena la plática y nos falta Sí, mucho. sí. No, y luego yo ya estoy aquí medio a gusto. No crean que estoy... Lo que pasa es que me senté muy a gusto en esta Está esquinita. chiquito, ya lo hicimos chiquito. Y luego está como que reposet esta silla. Ahí está el profe Cereceres, Y el aquí chato, estamos a saludos gusto. también. Oye, quiero mandar un saludo a Mayita. Mayita, Sí. ahorita que vi lo de Mario Rodríguez. A Mayita, hace muchos años que no lo veo. Muchos años que no lo veo al Mayita y Ajá. buenos amigos, no sé cómo ande mi Mayita.
Que Dios me lo cuide y le mando un abrazo. Un saludo y un abrazo. Al Diablo Esteban también. Al Saludos. Diablo Domínguez. Buenos amigos, mi Diablo es de los que a veces nos juntamos ahí en la casa. Y Javier Lugos en Matén. También mando saludos. Saludos. Ahí vamos a ver al segmento de Richiza. Las 5 preguntas picantes. Yo no sé qué le ponga picantes. Con chile, yo creo. De Richiza. Vamos a ver. ¿Fútbol o béisbol? A ver. Ya te la puse difícil. No se fue de las... Bueno, pues es que... Diferentes tiempos, ¿no? Sí, diferentes tiempos. Sí. Sí, pero ambos. Pero si te dijeran, escoge uno de los dos, porque nada más a eso te vas a dedicar. Híjole, yo creo que escogí el béisbol. Sí, el rey de los deportes. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en el béisbol he trabajado en otra faceta. En la crónica. Y es que desde niño a mí me gustó narrar béisbol, desde niño. Desde que tenía 6 años yo narraba béisbol. Te apasiona la crónica. Sí, desde niño me narraba. Haber jugado o ser cronista. También diferentes tiempos, sí, supongo, pero... Pero yo creo que ser cronista. Ser cronista. Sí, ser cronista. Las rodillas se acaban y mientras no se acabe la voz, pues seguir siendo cronista. No, y fíjate que yo me retiré muy a tiempo, tanque. La verdad que yo estoy físicamente, me siento muy bien. No tengo lesiones de nada. Es más, yo creo que me lesioné una vez en mi época de futbolista. Una vez. Muy sano. Y soy delgado, soy flaco, pero... Pues, corrioso. Sí. Naranjas, squash y profe Rojas. Defínamelos así en pocas palabras, porque ya sé que es difícil en una. Puedo decir que mi escuela. Escuela, enseñanza. Sí, mi escuela. El delantero más difícil de marcar para ti, aquí en Chihuahua. El más difícil, el Chiquis. El Chiquis. Sí, Chiquis. Y al que más suelo le dabas. Sí, me encantaba cuando lo agarraba ya encaminado y que lo encontraba y lo aventaba fácil, 4 o 5 metros. Pero era muy difícil marcarlo. Ahorita vamos a hablar de eso, pero dime qué significa tu nuevo proyecto más allá del juego. Más allá del juego, pues es otra faceta de mi vida. Otra faceta de mi vida. Digamos que es como un hobby. Es un hobby después de mucha inversión. De mucha inversión en tiempo y esfuerzo, sacrificio y en haber cosechado tantas experiencias. Eso es. Yo creo que es como la cerecita en el pastel. Ahora, échame aquí el autógrafo para mi amigo el de Richiza. Este fue el segmento Richiza. Las 5 preguntas picantes de Richiza. Vamos a continuar después del segmento Richiza. La carpetita. Ey. Esas carpetitas son muy efectivas para los apuntes. Nos la mandó Richiza para las preguntas picantes. Pues ahí está, muy bien. Muy bien usada. Ey, bien usada. Como el mago Septién. Así traía usaba sus carpetitas, sí. Sus libretitas. Nos quedamos, dice aquí el legado que deja el profe Rojas. El legado, híjole, mira, yo creo que más allá del fútbol, o sea, el legado es un estilo que él dejó, una escuela. Ese es un legado que él dejó, una escuela, un estilo de entrenador, un estilo de entrenador y de cómo una persona se pone ese traje en su papel de entrenador. Entonces fue una escuela, el profe Rojas fue una escuela, ese es un legado que él dejó. Pero también yo creo que el legado que él dejó fue muchos profesionistas exitosos. Yo creo que esa es una de las cosas más la formación de tanta persona, no tanto como sí. futbolistas destacados, sino profesionistas. Como profesionistas. Sí, yo creo que muchos tuvimos buenas y malas con él. Quizá algunos malas, pero
el profe nunca fue malintencionado. El profe siempre fue muy noble, fue recto, fue leal. Cuando tú eras leal con él, siempre fue leal. Pero él fue honesto y siempre fue directo. O sea, el profe no era doble cara. Uh-huh. Entonces, mucha gente no lo quería porque era... Era muy franco, muy directo. Sí, y luego era huraño, pero siempre fue leal. O sea, un tipazo el profe. Y muy buen entrenador, muy buena persona. Entonces yo creo que el legado de él fue una escuela, un estilo de cómo dirigir, cómo hacer equipos, cómo ganar, porque él era un ganador. Y luego nosotros, los profesionistas que él formó. Porque una cosa es que tú te formes en el aula y que tengas que cumplir con tu proceso académico, porque te tocan muchos maestros. Sí. Pero él era tu guía. O sea, el profe era con el que más convivías tú. Y luego te agarraba después de las clases a entrenar. Nosotros entrenábamos todos los días, tan que en el estadio, uh-huh, de 1 a 4. Todos los días con el sol a plomo en la tierra. Y el profe nunca faltaba. El profe nunca faltaba. Y nunca llegaba y decía, pónganse a correr y hay peloté. No, él siempre entrenaba, siempre entrenabas. O sea, no había un día que él dijera, no voy, relájense, no tengo ganas, no. Uh-huh. Entonces eso nos enseñó a nosotros el profe. Nos enseñó el cómo trabajar y cómo hacer nuestro trabajo. Y yo creo que traemos esa escuela, Somos apasionados de lo que hacemos. O sea, podemos decir que, porque pensamos que entrando a todas las clases, de ahí se forma un profesionista, pero también podemos pensar que fuera del aula, por medio del deporte y un buen tutor deportivo, sí. Se complementa. Sí, porque él era un líder. Uh-huh. Él era un líder. Él te decía, él te guiaba. O sea, el profe fue un guía para nosotros, fue un líder. Y ese líder, nosotros siempre fuimos fieles a ese líder. Lo siguieron. Y lo seguimos. Y se la creyeron. Sí, y seguimos sus principios. Ajá. Y si te fijas, la gran mayoría que han platicado contigo, pues coincidimos en lo mismo, ¿no? Uh-huh. Coincidimos en lo mismo. Que para nosotros él fue un guía. A muchos de nosotros el profe nos ayudó a conseguir trabajo. Él metió las manos por mí cuando se abrió la oportunidad para que yo entrara a trabajar en la universidad. Él metió las manos por mí. Julio también, obviamente, ¿va? Entonces, y yo creo que no le fallé porque ya tengo 34 años. Ya me pasé 4 años. O sea, hace 4 años yo me podía haber jubilado ya en la universidad. Pero fíjate que sigo teniendo esa pasión por lo que hago, porque yo creo que yo todavía puedo darles a mis alumnos. Uh-huh. Y les voy a presumir, ¿verdad? Los alumnos califican a los maestros. Y la verdad es que siempre he tenido calificaciones, de las mejores calificaciones. Como maestro. De las mejores. Excelente. O sea, digamos, creo que ahí el máximo es 5 en las calificaciones de los alumnos a los maestros. Siempre he tenido calificación máxima. ¿Qué materia das? Doy materias de formación integral, se llaman. Ajá. Y fíjate cómo nosotros, los que somos egresados de educación física, aunque trabajamos en el aula, no dejamos de trabajar en la cancha. Yo diseñé una materia que se llama Fisiología del Ejercicio. Y esa materia, pues obviamente la metieron a consejo para que la autorizaran. Y trabajo en la Facultad de Química. Pero yo, en esa materia, va incluida la activación física, la recreación. Mis alumnos aprenden a nadar, aprenden a montar a caballo, aprenden a hacer otro tipo de actividades con deporte, pues, basquetbol, fútbol, béisbol, etcétera. O sea, sí tenemos clase en el aula, porque son materias de formación integral, pero yo les digo, hey, yo no los voy a tener encerrados, ¿sí? Y vemos otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, son materias, tengo una que es de formación integral y otra interculturalidades, pero pues tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de equidad de género, por ejemplo, atendemos asuntos de cómo guiar a una persona ciega, a una persona sorda, a una persona con cierta discapacidad, lesiones, por ejemplo, cómo atender una convulsión, cómo atender un
un atragantamiento, muchas cosas, un vendaje. Capacitaciones. Entonces, son materias muy padres, ligadas a lo que yo he hecho toda la vida. Ujú. Entonces te digo, a nosotros eso el profe nos enseñó, nosotros le aprendimos, porque él siempre lo hizo con mucha pasión. Él se ponía un silbato aquí y con su morral siempre lleno de balones. O sea, no creas que llegaba con una pelota y, ay, peloté, no. A entrenar, No, se ha entrenar dicho. duro. Y había 30, 40 balones. Ujú. Y bien inflados. O sea, nada de que... Yo los vi entrenar mucho tiempo ahí en la deportiva porque me la echaba yo de pinta y ahí me iba al estadio a ver Y los eso nos entrenamientos enseñó. y los regañaba, pero bonito. Sí, eso nos enseñó. Y así somos. Yo creo que la mayoría así somos Ajá. tan apasionados en nuestros trabajos. Hablando de pasiones, la crónica, ¿cómo entras a ser cronista? ¿Cómo es que te empieza a meter ese gusanito y agarrar esa gran pasión por el micrófono? Fíjate que a mí me tocó, te decía ahorita, yo desde que tenía 6, 7 años, me gustaba, porque así va a ser muy rápido lo que te voy a platicar. Cuando yo estaba niño, que tenía 3, 4 años, 5, oía a un panadero que iba de Camargo a La Perla. Iba con su canasta en la cabeza y en la bicicleta y gritaba, el pan, aquí va el pan. Entonces yo lo escuchaba y lo arremedaba. Y había una señora, Chenda, en paz descanse, vivía enseguida de mi casa, nosotros vivíamos en un jacal. O sea, literal un jacal, ¿eh? No creas que una casa, era un jacal de cartón con tallas y pegado al cerro. La pared del cerro era la pared de mi casa. Ajá. Y Chenda vivía enseguida. Y mi mamá me bañaba en el lavadero. Y oía yo al panadero y empezaba a gritar. Entonces Chenda me puso el panadero. Uh-huh. Ella siempre me dijo panadero. Hasta el último día de su vida me dijo panadero. Entonces me decía mi mamá, ¿tú qué quieres hacer, hijo, cuando estés grande? Y yo le decía, yo quiero ser como el panadero. Pero no era, pues, vender pan, o sea, no era... Era gritar. Panadero. Exactamente. Era gritar, era... Sí. Era anunciar. Eso, exacto. Entonces, cuando yo ya 6, 7 años, que se juntaban los chavitos ahí en la calle, siempre me decían, tú narra. Y sí, narraba un ratito, no empezaba el juego si no estaba el narrador, ¿eh? Uh-huh. Yo me subía así a una sillita así arriba de donde yo vivía y narraba. Entonces desde niño siempre Desde lo chiquito, traías ya. Desde chiquito sí lo traía. Y luego un día... Eso sí fue nato. Sí, yo creo que yo lo traigo desde Ajá. niño. Entonces un día, nosotros siempre andamos en el estadio de base, porque jugaba el equipo de La Perla en aquel tiempo en la tercera zona. Y había un señor, Santoyo, era el que ponía la música en el estadio y era el anunciador. Y un día faltó. Entonces andaba, Juan Loera andaba ahí, y Johnny Loera andaba muy preocupado porque no hallaban quién iba a anunciar. Entonces me dijo, oye, ¿no conoces a alguien que le sepa aquí el sonido? Le digo, yo estaba chavito, tenía como 11 años, 12. Aventado el vato. Y me dijo, ¿tú? Sí, le digo, yo sé. Yo le aprendí aquí a Santoyo, pues a ver, ven. Y luego ya me hizo un casting ahí, rápido. Entonces, pues me dio chance de anunciar a los jugadores y de anotar, etcétera. Y ahí fueron los pininos Y ya. ahí fue donde empecé. Ya a nivel abierto, digamos. Ahí ya fue más donde yo agarré el micrófono por primera vez. sin miedo. Pues sí, tenía miedo porque me temblaba la mano. Ajá. Pero anunciaba, viene el turno al bat, fulanito de tal, tercera base. Ay, no, la raza como que le gustaba Hicieron- porque oían un chavito ahí. Tenías tu estilo. No, y luego aparte, cuando me tocó la primera jugada, o el primer anunciar, narré la jugada. Ajá. Sí, viene fulanito de tal, lanzamiento rumbo al plato, batazo elevado, va el primera base, captura la pelota, cayó el primer out. Y luego se acerca el umpire y me dice, hey, Tate, Nomás pueden anúncialos. narrar, nomás anúncialos, jugadores. Entonces, pues ya me cortó La inspiración. Y sí, pues es que no podías anunciar porque era un sonido local. Sí, claro. Entonces me dijo, muy bien, dijo, pero no puedes narrar, nomás anuncia al jugador. Entonces después de ahí ya el equipo me empezaba a llevar a las giras. Y un día llegamos a Mioki y el cronista andaba conectando la línea del teléfono a una secundaria, a una primaria. Era como 300 metros de largo Vale. o más lejos. Entonces yo creo que conectó y yo andaba con los line-ups de los equipos.
y se los iba a ir a llevar a él. Entonces yo lo estaba esperando fuera de la cabinita, era una cabinita de madera. Y de repente empieza a sonar el teléfono. Y yo estaba ahí, yo dije, pues lo agarro, lo contesto, ¿qué onda? Y pues dije, bueno, pues lo agarro. Entonces lo agarré y me decían, adelante, adelante con la transmisión. Radio Radiola, me acuerdo. Ajá. Adelante, adelante aquí, el operador. Estamos al aire. Estamos al aire. Y ya empecé. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Y aquí tenemos las alineaciones de los equipos. Y empecé a decir, como primero en el orden, fulanito de tal, y empecé a leerlos. Mientras llegaba. Entonces, mientras llegaba, entonces de repente lo veo que viene subiendo. Y yo empecé a temblar así, pues es que dije, a ver si no me regaña. Entonces me veía y me decía, síguele. Y pues yo seguí. Entonces ya cuando llegó él me dijo, manda corte. Así me hizo así una seña. Pues Sí. yo no sabía que esto era corte, ¿verdad? Ajá. Él me decía, ¿Qué dijiste? corte. Aún hay más, como, Así, como Raúl Velasco. Raúl Velasco. Entonces le dije, vamos a un corte y regresamos. Y eso fue lo primero y último que dije, porque ya después de ahí, ya con el tiempo yo me vine a Chihuahua. Y aquí empecé, pedí oportunidad en Radio Universidad. Y te voy a decir algo, yo sé que algunos colegas se van a sentir, ¿verdad? De los organismos de periodistas, no Sí. quiero decir una en particular. Sí, claro. Pero en aquel tiempo yo fui a una reunión donde estaban todos y les dije que me dieran chance, que yo quería. Y me cerraron la puerta. Me dijeron que que no había chance. Entonces, y yo soy de los que me dicen que no, y es sí. Entonces dije, bueno, está bien. Entonces fui a Radio Universidad y dije, pues aquí empiezo. Y le dije ahí al de Radio Universidad, le dije, mire, a mí me gusta esto, yo puedo hacer los videos que hago, los reel. De hecho hice una página que se llama Leyendas del Deporte en Radio Universidad. Y ahí empecé a sacar videos de Fernando Valenzuela, de Hugo Sánchez, de Jesse Owens, de Mohamed Ali. Y le gustó mucho a Humberto Payán, era el director de Radio Universidad. En ese tiempo, porque más atrás, cuando yo entré a la universidad, que fui por primera vez a la universidad a pedir oportunidad, estaba el licenciado Barona. Y él me dijo, adelante, usted aquí tiene chance de que... Entonces yo iba y pues no me pagaban. Entonces ahí aprendí y ahí saqué mi licencia. Órale. Estando en Radio Universidad saqué mi licencia. Entonces, te digo, yo en los grupos de cronistas de aquí nunca he estado. Pues tengo amigos que están ahí, pero nunca he estado. Entonces, ya un día me dice Barraza, José Luis Barraza, Sí. porque me vio en una inauguración, yo era maestro de ceremonia en el Parque Revolución, cuando recién empezaba. Fernando... Hace 30 Sí, 30 años. cuando 30, empezó el sí. fútbol rápido en Chihuahua. Y lo transmitíamos por TV, por Canal 9. Ah, ok, sí, ¿Te fue acuerdas? la primera transmisión que hubo. Ahí estábamos el profe Rojas y yo transmitimos esa final. Ajá. Entonces, a mí Fernando Córdoba me invitó de maestro de ceremonia y fui. Y luego ya después me dijo Fer, oye, Celso, no tenemos cronista, ¿qué onda? ¿Te avientas? Le digo, pues sí. Le dije al profe Rojas, le dije, oiga, pues vamos para que usted también ahí comente. Y ahí fue donde empecé a narrar, pero empecé con fútbol rápido. Entonces José Luis Barraza me vio y yo creo que le gustó. Y después me invitó a narrar al Atlético Chihuahua, ¿te acuerdas? En tercera división. Sí. Ahí en el estadio. Ajá. Y allá nos subíamos en el radio, en Radiorama, nos subíamos Barraza a las escaleras y ahí narrábamos. Ahí en esta de madera que estaba ahí en la periquera. Que Ahí estaba nos ahí. subíamos y ahí, Sí. ahí narrábamos. Sí me tocó escucharlos, fíjate. Ajá. Entonces ahí Barraza pues me daba para las sodas, ¿verdad? Y ya después le dije, oye Barraza, dame chance de narrar béisbol. Le digo, es que a mí me gusta narrar béisbol y boxeo. Entonces me dijo, ¿y si sabes? Le digo, sí sé. Entonces me dijo, voy a ir a hablar con don Francisco Mendoza de la Torre, que era el mero del sindicato. Sí. Y trabajaba en Radio Universidad. Él grababa ahí en Radio Universidad. Entonces fui y le dijo a Barraza, oiga, este chavo quiere narrar béisbol, le da chance. Y me dijo textualmente, te voy a dar una oportunidad. Si no la aprovechas, olvídate. Así te lo digo, una. Entonces me invitó Barraza a narrar.
y fue ahí donde yo empecé, porque le gustó al señor a Mendoza de la Torre, le dijo, adelante, tiene mi aprobación, y desde entonces José Luis Barraza me empezó a dar chance. Era una entrada, 2 entradas, y luego ya le empecé a agarrar la onda, ya me empecé yo a hacer un estilo propio, ¿va? Sí, claro. Y mis cosas, mis frases, lo empecé a ver cómo vendía, cuánto vendía, cómo metía los cortes, cómo hacía las pautas, todo le aprendí. Para mí Barraza fue un maestro en esto. Entonces, ya con el tiempo, un día le dije, oye, necesito que me pagues más. No, me dijo, no te puedo pagar más. No, le digo, ¿cómo no? Pues yo ya estoy vendiendo más que tú, y luego ya la gente me quiere oír más que a ti. Entonces yo ya me gané mi auditorio, y no quiso. Entonces yo me le fui, y me fui a otra estación, me fui a La Norteñita. Entonces ahí yo trabajé muchos años, y ahí fue donde yo despegué realmente. En La Norteñita fue donde yo despegué. Ya mi gente, pues la gente me siguió, y empecé a hacer yo, pues, mi afición. Llegas a la pantalla también. Sí, luego ya después de aquí, en el 2016, un amigo, Julio River, me dijo, profe, entre a un concurso que van a hacer los Naranjeros de Hermosillo, usted va a ganar. Y yo dije, pues a lo mejor ya no es para mí. Dije, pues voy a entrar, hombre, puro cotorreo. Y ya entré, llené la convocatoria, participé, y gané ese concurso para narradores en Hermosillo, en la Liga del Pacífico. Gané ese concurso que hicieron los Naranjeros de Hermosillo. Tuve mucha aceptación, muy, muy buena aceptación, porque la votación fue por Facebook y fue por redes sociales. Okay. Entonces, y luego la gente también votó en el estadio. O sea, pusieron las narraciones de cada uno, y la gente votaba con el aplauso, digamos. Ajá. Entonces, ahí empecé yo en el béisbol profesional, porque de ahí me salió la oportunidad de trabajar en Pero León. en el radio todavía. Ahí trabajé en el radio, en Hermosillo, y ya en León, en el 2017, ya empecé en la televisión. Ok. Y ya empecé en la televisora local de Guanajuato, en TV4. Luego ya después, ese mismo año, fui a la Liga del Pacífico y empecé a narrar en Megacable. Sí. En Megacable, luego después fue Sky, y luego ya después me tocó también lo que es IM Sport, me tocó también en Disney Plus, en ESPN, en Fox Sport también me ha tocado narrar. O sea, me ha tocado ya en Sky, empresas ya grandes, empresas de corte internacional, pero sí, poco a poquito. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en la crónica? Mi mejor experiencia, mira, una de mis experiencias más bonitas fue haber entrevistado a Iván Rodríguez. El catcher. El catcher, sí. Uno de los mejores, para muchos el mejor catcher en la historia de Grandes Ligas, Salón de la Fama. Esa fue para mí una experiencia muy bonita. Entrevistar a Vinicio Castilla, también otra experiencia bonita. Me tocó narrar el debut de la umpire Luz Alicia Gordoa también, la primera umpire mexicana, mujer pues, en la Liga Mexicana. Me ha tocado, sí, experiencias muy bonitas, muy bonitas. He estado en Juegos de Estrellas, he sido maestro de ceremonia de Juegos de Estrellas, me tocó estar en el último Juego de Estrellas que fue en la Liga del Pacífico, me tocó ser a mí el maestro de ceremonia. ¿Qué es más difícil? ¿Narrar fútbol o béisbol? Yo creo que narrar béisbol. ¿Es más difícil el béisbol? Sí, es más difícil narrar béisbol, y luego es más difícil todavía narrar en televisión que narrar en la radio. Porque la radio, la gente no te ve, o sea, la gente no está viendo lo que está pasando. Tú puedes decir 1000 cosas, porque la gente te está escuchando en la radio, no está viendo la imagen. Puedes decir hasta que el jonrón fue por el lado izquierdo y fue por el lado derecho. E incluso si no quieres corregir, no corriges porque la gente lo está escuchando. O se te puede pasar la jugada y decirla después, batazo. Sí. No pasa nada. Tú la acomodas. Exacto, porque la gente te está viendo. Ese es digamos, lo bonito de la radio, que es imaginación. Sí. O sea, es difícil porque tú tienes que hacer que la gente se imagine. Yo les digo, transportar a la gente a un escenario dormido. Si tú eres capaz de transportar a la gente a un escenario dormido, eres bueno. Pero la televisión la gente está viendo. Entonces yo le llamo nutrir una transmisión, enriquecer una transmisión. Tú no puedes estar narrando todo lo que estás viendo, porque la gente lo está viendo. Tú no le puedes estar diciendo a la gente todo lo que está pasando ahí, porque la gente lo está viendo. Entonces tú tienes que llevar otros elementos o complementos que nutran esa transmisión, que enriquezcan esa transmisión.
Ahora con la entrada de las redes sociales, que ahora a lo mejor ya no es mucho radio, sino que ya más bien que transmisiones por Facebook, YouTube, Sí, pues es pues que streams. las redes son otra área de oportunidad. Es otra área de oportunidad. La tele es muy bonita, a mí me gusta mucho la televisión. Pero, y ya la radio pues ya va quedando atrás. Sí, yo he seguido narrando por radio. Incluso he Sí. narrado desde mi casa ya juegos. Ajá. Porque antes no se podía, antes tenías que ir al lugar. No, ahora puedes narrar desde tu Te casa. llega la señal y te Hasta conectas en televisión. por puedes narrar teléfono, desde tu ¿cómo? casa. No, pues te mandan un link con la Ajá. señal original por internet. Ajá. Y tú te conectas y te ponen la imagen con la señal original y tú empiezas a narrar. Ah, ok. Ellos allá componen el audio y todo. Ah, pues muy bien. O sea, así le hacen ya ahorita muchos cronistas, narran desde su casa. Les ponen su estudio y pum. Sí, me ha tocado ver en el fútbol que no están ya en los estadios Sí. los narradores, los cronistas. Entonces, esa es la diferencia de una y otra, pero muy bonitas las dos. Oye, y luego me dices que ya tienes 3 libros. ¿Cómo te entra eso de De escribir. escribir y qué tan fácil o difícil es hacerlo? Pues es que mira, es que todo va ligado porque como es un área en la que andas. Sí. Pues es un área que, digamos, dominas, pues, hasta cierto punto. Y te apasiona, porque, pues, a mí me apasiona lo que he hecho. Y escribir también me apasiona. Entonces, escribí un libro. Mi primer libro fue un libro de la historia del béisbol estatal. 90 años de historia del béisbol estatal. Se llama Diamante en Bruto. Ese hice 500 tanque y en cosa de 20 días, máximo un mes, se me terminaron. Entonces, solo hice 500 y pues por ahí andan, un libro muy, muy interesante pues de la historia del béisbol de Chihuahua. Muy difícil hacerlo, escribirlo, porque no hay de dónde, no hay material, hay que buscarle, el béisbol estatal no está documentado. Hay gente que tiene, vea, sus páginas Ajá. y tiene ahí anécdotas y tiene números y tiene estadísticas, etcétera, pero hay que buscarle, es muy difícil escribir del béisbol de aquí. Entonces terminé ese libro, luego ya estando en León, escribí un libro que se llama Mi vida detrás de un micrófono, todo lo que es mi carrera como cronista profesional, desde que empecé, desde que me fui de aquí, etc. Ese lo presenté en León, y luego lo acabo de presentar también en León, le retiraron su número a Paquín, y luego ya ahí fueron sus hijas. Yo le prometí a Paquín escribir un libro de él. Ya no lo pudo ver porque pues él murió. Y un día me dijo, uno de los últimos días de su vida, me tocó ir a un desayuno y me dijo, ¿qué onda con mi libro? Le dije, Paquín, no lo he escrito, pero lo voy a escribir, se lo prometo. Murió y luego después fui con sus hijas, le dije, yo le prometí a su papá escribir un libro de su papá, aquí está. Uh-huh. Entonces ese día fueron ellos a la presentación, le retiraron su número y ahí presentamos ese libro. Ah, qué padre. Háblame de tu nuevo proyecto, más allá del juego, aquí por Red No, todos los lunes. Todos los lunes. ¿A las qué? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde, ¿no? Pues es un proyecto muy, muy padre y la verdad los invito a que sigan este proyecto de Más allá del juego, donde cada minuto tiene una historia y pues es esto, platicar con protagonistas, pero del béisbol o del deporte olímpico, ¿no? Tengo a Martiniano Campos en puerta, a Chito Cereceres, presidente de la Liga Estatal de Béisbol, tengo también a Luis Carlos Rivera, recientemente manager del año de la Liga del Pacífico, a Iván Sánchez, Víctor Hugo Chávez, el Chino Cano, mucho material. Sí, mucho material. Bueno. Entonces, los lunes, mi tanque, y pues gracias por darme aquí la oportunidad de anunciar aquí. Todos los lunes a las 6 de la tarde, aquí por Red Not. Red Dot, sí. Eso. Sí. No, pues yo te aseguro y te deseo un éxito total en este nuevo proyecto, porque recientemente tuviste a Sergio Nájera y estuvo muy bueno y sí, la verdad sí. Sí pegó. Sí pegó, va bien. ¿Tú qué piensas de lo que es este podcast, de lo que hacemos de invitar a grandes personalidades del fútbol, sean jugadores, entrenadores, promotores, periodistas, cronistas, hombres o mujeres? Es que esto yo le llamo rescatar historias. Es rescatar historias. Todos somos un libro, cada uno somos un libro y somos una historia. Y tú lo que estás haciendo, o lo que estamos haciendo ambos con esto, es revivir esas historias.
revivir, escarbar el pasado. Sí. Y siempre será muy bonito, muy interesante regresar y ahora sí que desempolvar o escarbarle y volver a sacar aquellas vivencias. Eso es para mí. No, pues nos fue volando el tiempo. Sí, Estuvo muy buena la plática. Yo Yo creo que son 2 segmentos. Tú sí. tienes 2, yo tengo 1. Bueno, así empecé yo con uno y mira. Es que conmigo te puede llevar a 3, 4 segmentos. Toda la vida y no para uno de platicar. No. No, me da mucho gusto que hayas venido, que nos hayas acompañado. Te agradezco que nos hayas platicado una pequeña parte de tu experiencia en el fútbol y como cronista y parte de tu vida. Te deseo lo mejor en los nuevos proyectos y en lo que estás haciendo, narrando la Liga del Pacífico y la Liga Mexicana. Pues gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a Bombero Sport, gracias a Richiza, gracias a Nano Barrera, gracias a Tablarroca Soluciones Empresarial. Señores, esto fue una producción de Red Knot para Estampas Futboleras de Chihuahua y fue traído a todos ustedes por el Bombero Sport, su tienda de uniformes y artículos deportivos. En los controles estuvo por Red Knot Sergio Sainz y Rosendo Valdés por Estampas Futboleras. Señores, fue Celso García Rojas, La Cobra, Estampa Futbolera de Chihuahua. Muchas gracias, mi tanque. Muchas gracias. Saludos. Esto se acabó. La gorda salió y cantó. Era bueno.